Yo creo que tortillas, ¿no? Sí, está bien, está bien. Ay, buen, bonito. Y por eso la pizzería es así, creo que no se le paga que me comprando. Sí. Buenas noches, vamos a comenzar la sesión. Nada más vamos a esperar unos 5 minutitos si se incorpora alguien más y comenzamos con la sesión número 1 de introducción a la administración financiera.
Bien, bueno, pues buenas noches. Vamos a comenzar nuestra sesión. Ya esperamos algunos minutitos y bueno, nos ha incorporado. Entonces vamos a eh, comenzar la sesión. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a la materia de Introducción a la Administración Financiera. Mi nombre, me presento, soy la maestra Alejandra Hidalgo Álvarez. Como ya han podido quizá leer en el currículum y leer en el mensaje, en el anuncio de bienvenida, bueno, pues tengo la carrera de administración. Sí, soy egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, pero al mismo tiempo tengo una maestría en Administración de Negocios y ya tengo más de 18, 19 años trabajando para la industria y también para la iniciativa pública en algunas dependencias importantes. Bueno, pues por lo cual ya me ha permitido tener un poquito de experiencia en cuanto a las distintas dimensiones que se pueden manejar dentro del ámbito de la administración. Y bueno, pues la materia que vamos a llevar es Introducción a la Administración Financiera durante estas 4 semanas, a lo cual les doy la más cordial bienvenida. Es una materia sumamente interesante debido a pues todo el cúmulo de información que vamos a ver y que todo tiene que ver precisamente con la parte económica de las empresas, ¿no? La parte económica financiera. No nada más, no es tanto el manejo de números, sino más bien la proyección de números y la utilidad que nosotros le damos a los números que vamos obteniendo a través de los distintos reportes e informes, sí, que se van generando dentro de la organización, ¿no? Más adelante veremos estos reportes y demás. Bueno, pues me da mucho gusto comenzar esta materia. Déjenme comentarles que es una de las materias que más me gustan. Me gusta mucho la administración financiera porque mi experiencia, bueno, también me ha pegado mucho a este tipo de áreas, entonces es de mis favoritas, sí, y por lo mismo, bueno, pues es un gusto estar con ustedes, ¿de acuerdo? Durante estas 4 semanas. Bien, bueno, pues vamos a ver un poquito de lo que estuvimos nosotros analizando durante esta primera semana, la cual, bueno, pues está muy interesante. Todavía tienen para entregar actividades hasta el día domingo, por lo cual les encargo mucho que sus actividades sean de una entrega muy, muy puntual. Sí, pero bueno, pues vamos a ver algunos conceptillos, algunas clasificaciones que ya vimos en las lecciones. La idea aquí es volverlas a repasar por si hay alguna duda, responder dudas si es que existen. Y también, bueno, pues cargué unos videos por ahí que me encontré muy, muy buenos, relacionados a algunos temas de la administración financiera, que ojalá no tengamos ningún problema ahorita a la hora de reproducirlos, pero si no hay ningún problema les va a gustar mucho seguramente. Bien, bueno, pues vamos a comenzar nada más rápidamente por definir a lo que le llamamos finanzas. Y nos dice que, bueno, pues es una rama de la ciencia económica en la cual nosotros vemos todo lo relacionado con el dinero, recursos y valores. Y también se encarga de brindar herramientas para que el administrador pueda tomar mejores decisiones. Entonces, la parte de finanzas tiene que ver directamente con el manejo de todo el recurso económico dentro de la empresa, pero no nada más el manejo, sino también la distribución del mismo, que es lo que nosotros vamos a realizar. ¿Cómo lo vamos a realizar? Más adelante vamos a ver la diferencia entre inversión y financiamiento. Muchas veces son términos que aún en el área financiera confundimos mucho. Sin embargo, en el área financiera cada elemento y cada concepto se tratan y se aplican de distinta manera. Entonces, bueno, pues aquí lo único que quiero que quede claro es que finanzas tiene que ver con todo lo relacionado con el dinero, con los recursos y valores, aplicación, definición y obtención también, ¿de acuerdo? El objetivo de las finanzas no es otra cosa más que la toma de decisiones en cuanto al manejo del dinero, recursos o valores,
con la finalidad de generar una mayor riqueza para los accionistas, ¿no? Y obviamente, aparte de los accionistas, bueno, pues yo puedo contribuir que mayor riqueza para la organización, porque en la medida en que haya una mayor riqueza dentro de la organización, pues hay un mejor desempeño de esta, y también el personal pues se ve beneficiado de esa misma riqueza o de esa misma ganancia. Entonces el objetivo principal pues es la toma de decisiones, pero también el generar el mayor número de utilidades posibles y sobre todo que la aplicación sea totalmente efectiva. Ahora bien, vamos a ver que tenemos dentro de la función de las finanzas dos asuntos muy importantes: las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento. Las decisiones de inversión tienen relación principalmente, ¿sí?, con los activos que la firma debe comprar. ¿Sí? Básicamente se refiere, por ejemplo, desde que nosotros vamos a determinar cómo vamos a invertir y en qué tanto se va a gastar. ¿Sí? Nosotros desde ese momento estamos simple y sencillamente ya pensando en la parte de en qué vamos a gastar, ¿no? Y esa es la parte de inversión, que es todo lo que va a ayudar a que opere la empresa. Esas son las decisiones de inversión, tal cual nosotros, bueno, pues lo podemos ver en la diapositiva, ¿de acuerdo? En la diapositiva podemos ver esta especie como de infografía, ¿no? Donde nos marca, bueno, los tipos de inversiones, los factores y criterios, la búsqueda de la rentabilidad, ¿no? El riesgo, la liquidez, la rentabilidad, que son razones financieras que muchas veces nos ayudan para la toma de decisiones en cuanto a la inversión. Entonces, bueno, pues tiene que ver sobre todo con el valor del activo, ¿sí? El cual siempre deberá ser mayor al costo, ¿no? Debe de ser mayor lo que obtenemos o la ganancia que al costo en sí. La otra son las decisiones de financiamiento, que estas decisiones de financiamiento determinan el modo en que la firma o la organización soporta todas las decisiones de inversión como tal, ¿de acuerdo? Aquí se involucran dos factores, ¿sí? Se involucran dos factores, los pasivos y el capital, es decir, la manera en que la empresa obtiene el dinero a través de préstamos o emisión de acciones, ¿sí? O cualquier otro tipo de financiamiento que nos permite invertir al máximo. A eso se refiere, ¿de acuerdo? Y la idea es de que todos estos financiamientos nos ayuden o a invertir o nos ayuden también a la compra de diversos activos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues creo que aquí lo primordial es que ustedes marquen la diferencia. ¿De qué se trata uno y de qué se trata el otro? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una vez que vimos la diferencia, entre estos dos, ¿sí? Lo siguiente, pues, es ver las áreas generales de las finanzas, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí nos dice que el estudio de las finanzas abarca 4 áreas generales fundamentales, ¿no? Que se interrelacionan entre sí y de las cuales el administrador financiero o ejecutivo de finanzas debe pues comprender, ¿no? Que es de las labores principales que nosotros realizamos. Entonces, la primera es de mercados e instituciones financieras, esta es la primera área, y nos dice que, bueno, en esta rama lo que se incluye, pues es precisamente como nos lo marca toda la parte de bancos, aseguradoras,
financieras, ¿de acuerdo? Préstamos y de todas estas instituciones que se vuelven sumamente importantes y sobre todo que el buen manejo de estos mercados e instituciones financieras o bien llamado bancos o que otorguen crédito, sí va a poder ayudarnos a conseguir mejores tarifas y a quizás más bien y a seleccionar los mejores productos o los productos que más se adecúen a las necesidades de la organización, ¿no? Entonces, lo primero es ver la parte de, pues, financiera de la parte de las instituciones y los mercados financieros con la finalidad de ver cómo nosotros vamos a manejar los distintos recursos. Otros son las inversiones como tal, que bueno, ya habíamos comentado que esta área de inversiones se enfoca a las decisiones que van tomando cada una de las empresas cuando van eligiendo de qué se compone, por ejemplo, un portafolio de inversión, es decir, en qué tantos rubros o con qué instituciones se va a dedicar la organización a invertir. Su principal función es determinar cuáles son los valores, el riesgo, el rendimiento de cada una de estas acciones que se deciden tomar, ¿no? Como compraventa de acciones, bonos, nuevos proyectos o quizá nuevos productos. Entonces, aquí las inversiones son básicas para poder ver de qué manera vamos a optimizar, ¿sí? De la mejor forma el dinero que se tiene. Otro punto son los servicios financieros, esa es otra área que tiene que ver con los servicios que ofrecen organizaciones que se dedican a administrar el dinero como tal. Y que además se asesora, y que además estas organizaciones que se dedican como a prestar dinero, sí, asesoran también a las personas para invertir sus activos, sí, en los rubros más convenientes, con el fin de lograr pues el mayor rendimiento posible, ¿no? Por ejemplo, la compra de una casa o la planeación de un retiro, y entonces aquí vamos viendo dónde se va a generar este servicio financiero que de alguna manera nos va a dar utilidades, ¿sí? En un tiempo futuro, ¿de acuerdo? Entonces a esto se refiere el área de servicios financieros. Y la última área es la de administración financiera empresarial, que tiene que ver directamente con las decisiones, ¿sí? Que se toman dentro de los organismos respecto a los flujos de efectivo que se va generando, es decir, ganancias, aparte de ganancias, ¿qué se va, qué se va a hacer con qué se va a hacer con las ganancias? ¿Sí? Y demás. Por eso, con lo que se obtiene de proveedores, lo que se obtiene, sí, de todos los rubros que se incluyen dentro de los flujos de efectivo. Entonces, si vemos las 4 áreas financieras o las 4 áreas que se incluyen en finanzas, son áreas que definitivamente tienen todo que ver con el buen funcionamiento de una organización. Tratan de abarcar todos los rubros posibles, sí, que tengan que ver con el manejo del dinero, con la optimización del dinero y con el mejor uso del dinero que se le puede dar, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues vamos a ver ahora de las finanzas. Vamos a ver de las finanzas, ¿sí? Ay Dios, permítanme porque quiero mostrarles un video, me gustaría que se mostrara. Voy a mostrar un video acerca de las finanzas, sus funciones y la importancia, ¿sí? Para que de alguna manera nos quede más claro a qué se refiere este término. Entonces, permítanme, ahorita se los voy a poner. Ok, bueno, pues que lo disfruten y bueno, pues ahorita vamos a comentar un poquito de este video.
Bien. Bueno, entonces, por lo que pudimos ver en el video, sí, me pareció muy cortito, pero muy interesante al mismo tiempo, porque nos muestra precisamente la integración del área financiera, del departamento financiero, las funciones de finanzas, los tipos de inversiones que tienen mucho que ver con lo que precisamente acabamos ahorita nosotros de explicar, ¿no? Con la parte de optimización del dinero. El tipo de inversión pues tiene que ver con la necesidad y la finalidad que tienen las organizaciones, de qué se compone el departamento financiero, es decir, las áreas que la integran, lo cual cada área tiene una función muy específica, como contabilidad, por ejemplo, ¿no? Que es un registro netamente operativo de cada una de los movimientos que se van generando de forma diaria dentro de los organismos. Entonces, espero que les haya gustado el video. La idea es que de forma visual y hasta un poquito entretenida podamos de alguna manera resumir como de toda la parte introductoria y conceptual de las finanzas que hasta ahorita, bueno, pues hemos visto, ¿de acuerdo? Vamos a proseguir precisamente, como menciona la parte del video, con la función de la administración financiera, y esta función de la administración financiera se puede dar en tres tipos de organización dentro de los negocios, ¿de acuerdo? Aquella propiedad individual o dentro de las personas físicas, que no es otra cosa más que aquellas personas que simple y sencillamente lo que hacen es poner su negocio propio, ¿de acuerdo? Es un emprendedor, ¿sí? Pues simple y sencillamente la persona en sí es la que comienza con las operaciones en el mismo negocio. Algunas ventajas de este tipo de organización es que, bueno, se constituye de forma fácil y con costos pues relativamente bajos, porque casi siempre se piensa en negocios muy pequeños, están sujetas a pocas regulaciones por parte del gobierno, por lo mismo de que hablamos de organizaciones muy pequeñitas, y además pagan impuestos como individuo, ¿no? Esto es de acuerdo al régimen en que ustedes pues lo saben, están registrados, sí, en Hacienda como tal. Algunas limitaciones, bueno, pues sus finanzas dependen de una sola persona y a veces no pueden ser eh, tan excelsas o tan amplias como quizá otro tipo de organización, donde sí se pueda gastar o pensar en otro tipo de inversiones o en otro tipo de financiamientos o compra de activos, demás. Y además, otra limitación es que el transferir este negocio no es tan sencillo, debido a que lo haríamos nosotros de persona a persona, ¿de acuerdo? Otro tipo de organización que vemos son las sociedades, sí, que es igual que una empresa individual. La diferencia es que aquí hay más, está vinculado con dos o más personas, sí, que se juntan para crear una empresa, lo cual esto se les llama socios, y lo que crean es alguna sociedad con diferentes fines lucrativos. Y el registro bajo el SAT igual tiene que ver con el fin que tenga la sociedad. Algunas ventajas, bueno, pues se constituyen de forma sencilla y también a un bajo costo, perdón, relativamente, porque aquí ya se hace un uso en un notario, por ejemplo, sí, y eso te eleva un poquito el costo en comparación a la que acabamos de ver, que es la individual. También hay pocas regulaciones por parte del gobierno en comparación a otro tipo de organizaciones, y siguen pagando impuestos como individuo algunos, sí, pero si están constituidos como sociedad, aquí el pago de impuestos tiene que ser en función de la sociedad que ellos armaron y al régimen jurídico, perdón, en el cual se integraron. ¿De acuerdo? Ahora bien, las otras son las corporaciones, que es una entidad jurídica con vida ilimitada y responsabilidad ilimitada. Es independiente y distinta de sus propietarios y administradores, es decir, aquí muchas veces los dueños no son los que dirigen la organización, sino directamente contratan administradores o terceros o representantes legales que lo hacen. Aquí hablamos ya de una organización muy grande,
¿no? A gran escala, algunas ventajas, bueno, pues que cuenta con vida ilimitada, o sea, puede durar añísimos, como Coca-Cola, como Nestlé, como HP, como Televisa, Televisión Azteca, o sea, son grandes corporaciones, ¿sí? Y además pueden emitir acciones, lo cual eso les puede generar ingresos extras, ¿sí? Acceder a otro tipo de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, a través de la venta de acciones, ofrece a sus propietarios responsabilidad limitada, es decir, aquí cada uno de los socios, pues dependiendo del régimen jurídico bajo el que se encuentra, pues tiene que responder, sí, por esas responsabilidades, y puede recaudar dinero de los mercados financieros. O sea, además, dependiendo del nivel de la corporación, pues muchos de estos inclusive se encuentran jugando en la bolsa o algún otro instrumento, buscan algún otro, inclusive algún otro instrumento de deuda que les permita recaudar dinero, ¿de acuerdo? Aquí, pues, para fundarla, los trámites son mucho más lentos, sí son de un alto costo porque es una tramitología un poquito más compleja, y todas las utilidades que se obtienen dentro de las corporaciones están sujetas a pago de impuestos, así como otro tipo de obligaciones que la ley les va marcando, sí, a este tipo de corporaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, pues estos tres tipos de organizaciones son los que integran toda la vida laboral dentro de los países, ¿no? O sea, México no es el único, sino dentro de los países, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver algunas metas de la administración financiera. Sí, recordaremos esta imagen porque la extraje directamente de la de las lecciones, ¿sí? La idea es que se me hicieron metas súper específicas y además muy actualizadas, y que lejos de que sea tanto texto, ¿no? Que muchas veces como metas ni siquiera los colaboradores de las empresas se lo pueden aprender, pues este tipo de metas que encontramos aquí me parecen muy óptimas, muy pequeñas y fácil de entender y de aprender. Entonces, bueno, pues de entrada, como metas de la administración financiera tenemos la supervivencia, ¿no? Principal, claro, evitar la quiebra a toda costa, derrotar a la competencia o por lo menos aventajarla, que eso es lo mínimo que se debe de buscar, incrementar la participación, minimizar los costos, por supuesto, es lo que todas las empresas buscan de cualquier tipo de organización, maximizar las utilidades y mantener sobre todo un crecimiento constante que de alguna manera nos hable de un negocio rentable, un negocio seguro e inclusive un negocio con liquidez, ¿de acuerdo? Y eso va a garantizar pues la meta número 1, que es la supervivencia. Ahora bien, de estas metas derivan lo que ahorita yo comentaba, la parte de la rentabilidad y la estabilidad, ¿no? Que finalmente es lo que buscan todas las organizaciones, ¿sí? En el caso de la rentabilidad, nos dice aquí que son las metas de la administración financiera que implican la rentabilidad, donde por lo general se busca la manera de obtener utilidades y además incrementarlas. Cuando nosotros hablamos de un negocio rentable es porque ese negocio está generando utilidades, pero también empieza a proyectarse y se empieza a generar incrementos en estas utilidades, ¿no? Eso es lo que nos indica que es un negocio rentable como tal. Las metas de estabilidad pretenden evitar la quiebra y controlar el riesgo. O sea, sí podemos seguir incrementando, pero no se trata de incrementar utilidades y que de repente se caigan, sino mantener esa constancia, que precisamente de esa constancia que hablamos, sí, se refiere a la parte de estabilidad. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a ver algunas funciones del administrador financiero, para la cual quisiera mostrarles el videíto. Está también entretenido, no pasa ni de 3 minutitos, en lo que básicamente nos habla de las funciones principales del administrador financiero, qué es lo que realmente nosotros como administradores financieros realizamos dentro de las organizaciones, para que vea que tenemos muchísimas actividades. Aquellos que trabajan en áreas financieras, bueno, pues comprenden perfectamente a lo que me refiero. Sí, entonces pues vamos a observar el videíto, espero que les guste.
Perfecto, bueno, ok. Bueno, entonces si vimos, ahorita observamos el video. El video nos hablaba netamente de las funciones del administrador financiero como tal, y además también nos decía, sí, las funciones principales. Entre ellos, bueno, pues tiene mucho que ver con la relación con las instituciones de crédito, tiene que ver con la toma de decisiones de dónde invertir el dinero, de qué se está haciendo con los recursos, la aplicación que se les va a dar, también de darle un informe, ¿no?, a los accionistas, a los dueños, a los ejecutivos, para que vayan viendo el avance de la organización. Entonces, las funciones principales es precisamente analizar todo el manejo del dinero, qué se está haciendo, de dónde se obtiene, para dónde va, a quién beneficia, y sobre todo la proyección o la tendencia, ¿no?, de los números, buscando que esta tendencia sea favorable. ¿De acuerdo? Y para eso son la toma de decisiones que el administrador financiero realiza como tal. ¿De acuerdo? Bien, bueno, precisamente entrando ya a la parte operativa de las finanzas, ¿no?, la parte ya del cálculo, vamos a ver aquí algunos conceptitos. Entre ellos es el valor de dinero en el tiempo. Permítanme un segundito, por favor. Ahora sí, perdón, es que había como interferencia en el sonido, entonces, bueno, pues estaba aquí arreglando un poquito el micrófono. Bien, bueno, hablábamos ya de la parte numérica, ¿no?, la parte accionaria, y en esto entra el valor del dinero en el tiempo. Sí, vamos a ver distintos tipos de consideraciones del valor del dinero, sí, en distintos periodos o distintos tiempos. El primero es el valor del dinero en el tiempo, que nos dice que el valor del dinero en el tiempo es la herramienta de las finanzas, la cual nos proporciona los principios y cálculos para dar valor a los pagos de efectivo en distintos momentos, que era lo que les comentaba hace un segundo, de modo que se expresa en dinero del mismo periodo. ¿Sale? Aquí lo que nosotros estamos viendo, bueno, en la pequeña línea que les puse, es de el valor del dinero en cierto periodo, y a través de los años ese valor del dinero, cómo va a ir modificándose y cuánto va a ir incrementando o disminuyendo en ese valor, ¿de acuerdo? Nos dice aquí que, bueno, lo utilizamos para convertir dinero de un momento específico temporal a dinero de otro periodo temporal, que es lo que les acabo de comentar, ¿no? Es ver el transcurso y el paso del valor del dinero a través de distintos periodos de tiempo y cómo va cambiando esta cifra, este valor, y también cómo nosotros lo proyectamos, ¿sí?, a ciertos periodos que quizás ya se tengan hechos en alguna planeación financiera. Vamos a ver también a qué le llamamos valor futuro, y nos dice que es la cantidad de dinero a la que crecerá una inversión en cierto periodo, de acuerdo a una tasa de interés determinada. ¿De acuerdo? Ese es el valor en efectivo de una inversión en algún momento futuro, ¿no? Es decir, hoy invertimos y es ver cuánto va a valer eso en una inversión a 28 días, plazo fijo, a 60 días, a 90 días, o quizá un plazo mucho más largo de año o de años, ¿de acuerdo? Entonces a eso se refiere el valor futuro, ¿sí?, en función de ver cómo nosotros vamos proyectando, ¿sí?, el valor del dinero, pero hacia adelante, ¿no? Hoy vale una cantidad, pero es proyectar, ¿sí?, en un futuro cuánto va a valer ese mismo importe. Otro es el valor presente, que nos indica, ¿sí?, el valor que tendrá una inversión futura en el presente, o sea, hoy. Aquí es al revés al valor futuro. Aquí lo que nosotros vamos a determinar es cuánto vale mi dinero hoy, ¿sí?, y cuánto va a valer en un futuro, y ver en función de ese futuro cuánto vale hoy, ¿no? O sea, es una comparación. Aquí es cuando hacemos alguna inversión, y entonces primero
vamos a observar, sí, o más bien no observar, sino a través de una proyección determinamos que en el 2025 esa inversión va a valer tanto, sí, o vamos a llegar a ese tope de inversión que tenemos ya planeado, pero hay que partir de ver el valor presente, o sea, el valor de hoy, para saber cómo vamos a llegar a ese rendimiento o a esa inversión que nosotros estamos planeando como tal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el valor presente. Las grafiquitas que mostramos, la primera es con valor futuro y la segunda es la de valor presente, ¿de acuerdo? Ahora bien, aunado a estos tipos de valores, sí, que tienen todo que ver con la parte financiera ya como tal aplicativa de los importes, sí, que de hecho en las lecciones vienen las fórmulas para calcular cada uno y de los cuales hay unos ejercicios en la parte final de las lecciones, sí, de aplicación, para lo cual recomiendo que, bueno, muchas de estas actividades no se piden dentro de las actividades de evaluación, sin embargo les recomiendo que practiquen estas fórmulas y sobre todo vayan viendo cómo precisamente se va moviendo el valor del dinero a través del tiempo, ¿de acuerdo? De hecho lo podemos ver de forma cotidiana cuando hacemos una inversión, cuando estamos proyectando obtener tanto dinero en tantos años, cuando más adelante vamos a ver cuando pagamos tarjetas de crédito, los intereses que nos cobra el banco, o sea, prácticamente este tipo de herramienta nosotros de forma diaria y de manera cotidiana estamos utilizando, ¿de acuerdo? Y bueno, parte complementaria de precisamente del cálculo de todos estos valores tiene que ver las famosas tasas de interés, que las tasas de interés, bueno, pues no es otra cosa más que ese porcentaje, ¿no? Que nos cobran o que se generan más bien, que se generan por algún tipo de financiamiento o por algún tipo de inversión que vamos a hacer, sí, y que pueden ser parte o del cobro o de las ganancias dependiendo la operación que estemos realizando. Aquí vamos a ver los tipos de tasa de interés. La primera es tasa de interés simple, la cual es el interés que se aplica siempre sobre el capital inicial, debido a que los intereses generados no se capitalizan. Entonces, esta es una típica inversión que nosotros vamos a hacer y que vamos a ir calculando los intereses mes con mes, ¿sí? O el tiempo que marque ya sea la institución financiera o la empresa o alguna institución de crédito que vayamos a invertir, ¿sí? Dependiendo de la inversión que hagamos, ¿sí? Esta tasa de interés se va a ir sumando, ¿sí? al capital que hoy estamos invirtiendo. Y al final, como lo vemos en la grafiquita, nos va a generar un capital final que incluye el capital inicial más los intereses. Si fuera deuda, pues es lo mismo. Aquí la diferencia es que lo que vamos a deber al final es la deuda inicial más los intereses, ¿de acuerdo? Por eso les decía que dependía mucho como de la operación a la que nosotros estemos haciendo, ¿sí? La otra es la tasa de interés compuesta, que se define como aquella tasa que produciría el mismo valor final si se hubiera usado la capitalización anual. Para determinar la tasa de interés compuesta se ajusta la tasa de interés simple para que incluya el efecto de la capitalización de los intereses. O sea, aquí como nos marca el diagramita que les puse, empezamos con un capital, ¿sí? El cual al paso del tiempo, por ejemplo, en el primer año, va a generar un capital más los intereses y entonces eso nos va a generar un capital final del primer año. Pero para el segundo año, nuestro comienzo ya no va a ser con el capital cero o el capital inicial de hace un año, sino va a empezar con el capital final del año que acaba de terminar, que ya juntó capital inicial más los intereses, y ese va a ser nuestro nuevo capital inicial del segundo año. Igual pasa el segundo año, va generando intereses y va a formar un nuevo capital final del segundo año, mismo que se va a convertir en el capital inicial del tercer año, ya con todo e intereses, y que a su vez
al final del tercer año va a generar intereses y nos va a generar un gran capital final, pero viene arrastrando intereses y capital desde el primer año. Por eso es tasa de interés compuesta, porque aquí sí va cambiando, como ahorita lo leí, se ajusta la tasa de interés simple para que incluya el efecto de la capitalización de los mismos intereses. O sea, aquí el interés se va capitalizando, se va volviendo parte del capital. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces también este tipo de inversiones, si las hacemos dentro de los bancos, claro, vamos viendo qué tasas de interés nos ofrece el banco y también muchas veces la tasa de interés sube conforme tu plazo de inversión es más largo, ¿no? Si tu plazo de inversión es corto, muchas veces las tasas de interés son muy pequeñitas y no te generan grandes rendimientos. En cambio, a que si tú metes una inversión, como aquí está el ejemplo, a 3, 4, 5 o 6 años, entonces la tasa de interés tiene que crecer y además va cambiando año con año, ¿de acuerdo? Bien, espero que haya quedado claro lo que es la tasa de interés simple y la tasa de interés compuestos, porque son básicos y porque además los vamos a utilizar, ¿sí? Posteriormente, y aparte también lo utilizamos en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, vamos a ver otro punto que son las anualidades. Esto lo vamos a entender bien en el sentido de los bancos, ¿de acuerdo? O las famosas tarjetas de crédito. Y nos dice que es una serie de pagos de una cantidad física durante un número de periodos específicos, ¿de acuerdo? Entonces la anualidad tiene que ver con pagos fijos durante un número de periodos específicos, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de anualidades, las ordinarias y las anticipadas. Las ordinarias son cuando los pagos los hacemos al final del periodo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se vence el 31 o el 30 de X mes, ¿sí? Nuestro primer pago y ahí lo tenemos que hacer, ¿no? De algún, por ejemplo, de meses sin intereses, por ejemplo, ¿no? Según. Entonces son pagos fijos porque de alguna manera nosotros tenemos que ir cubriendo. Entonces lo hacemos al final como tal, ¿no? En algunas ocasiones cuando lo marca así. Hay otras, las anticipadas, donde aquí el pago ocurre al inicio de cada periodo, ¿no? Que nos están cobrando como tal el inicio de cada periodo sin mayor problema, ¿no? Por ejemplo, hablando de anualidades, aquí podemos hablar quizá de un pago del pago de un servicio muy común como es el de Sky, donde ellos hacen sus cortes regularmente los primeros días de cada mes y es anticipada, porque de hecho te dice, ¿no? Cobro de la mensualidad o del pago del mes de abril y lo cobran el 5 de abril. Entonces, eso es anticipado, o sea, es al principio del periodo marcado dentro de la inversión o dentro de los servicios, ¿de acuerdo? No tiene que ser periodo calendario, sino más bien tiene que ver con el acuerdo que se haya llegado con la institución respectiva, donde nosotros estamos generando las anualidades, ¿de acuerdo? Entonces, espero que haya quedado también muy clara esta parte. Recordemos que dentro de las lecciones tenemos diferentes fórmulas, ¿sí? Que nos van permitiendo entender de manera numérica este tipo de conceptos y puntos que nosotros estamos viendo, por lo cual vuelvo a lo mismo, yo recomiendo que el hecho de que no esté integrado en alguna actividad, ustedes lo practiquen. De hecho, la actividad de la semana 1, que es esta semana, tiene que ver directamente con tasas de interés simple e interés compuesto, ¿de acuerdo? Y viene por ahí un ejercicio donde ustedes tienen que hacer el cálculo de estos respectivos intereses. Entonces los invito a que sigan practicando con la finalidad de que le demos sentido numérico a lo que vimos de forma teórica, ¿sí? Ahora bien, precisamente continuando con la parte operativa de las finanzas, ya ahorita vimos como la parte más importante, que es el valor del dinero, ¿sí? Los tipos de intereses,
y también la parte de las anualidades, bueno, pues lo que nos resta es ver todo eso donde se refleja, y se refleja en algo llamado estados financieros. Entonces vamos a ver ahorita la función y análisis de los estados financieros como tal, donde nos dice que los estados financieros son aquellos reportes que informan a los accionistas y acreedores sobre cuál ha sido el desempeño de la empresa en épocas anteriores o en un periodo determinado o en una fecha determinada. Y también le sirven a la organización para poder, pues de alguna manera organizar, ¿no? Valga la redundancia, planes o actividades, ¿de acuerdo? A eso se refiere también la parte de los estados financieros. Entonces son aquellos reportes que emiten información numérica valiosa para la organización, ¿sí? Y que ésta pueda hacer una toma de decisiones correcta, que no nada más benefician a la organización, sino también a los accionistas y por supuesto a proveedores y acreedores, porque muchas veces de estos reportes de los estados financieros, los proveedores o los acreedores deciden autorizar líneas de crédito o suspenderlas o vender a más volumen o vender menos o a otro precio, ¿de acuerdo? Ahora bien, nos dice que, bueno, los estados financieros constituyen el lenguaje traductor de las finanzas, ¿sí? Son una especie como de resumen, ¿no? Es donde resumimos la cantidad de datos que después vamos a utilizar para alguna decisión sumamente importante. Entonces vamos a ver los tipos de estados financieros. El primero es el balance general. Este es un reporte, ¿sí?, que es de situación financiera. Lo que representa, ¿sí?, son los activos, que es lo que tiene la empresa, y sus adeudos, como son los pasivos, ¿no? Y el capital, que es de alguna manera también lo que la empresa va juntando, ¿no?, desde el punto de vista de accionistas y algunas reservas, ¿sí?, que marcan el capital social. Por lo cual, bueno, pues el balance general es un documento que se puede considerar hasta como una radiografía que nos presenta la situación financiera o la posición financiera que a una fecha determinada, regularmente 1 de enero o 31 de diciembre, sí tuvo de movimientos la organización. Entonces se lo resumo aquí más o menos de qué se compone, donde nos dice que el activo es igual al pasivo más el capital, ¿no? Entonces se compone de dos lados, izquierdo y derecho, que ahorita lo vamos a ver aquí. Sí, yo les puse esta diapositiva sumamente sencilla, donde de alguna manera nos va explicando el acomodo del balance general o estado de posición financiera, cualquiera de los dos nombres es correcto, y también el acomodo dentro del mismo balance de cada uno de los rubros, ¿no? Del lado izquierdo, así de frente, tenemos el activo, que es lo que nosotros tenemos como empresa. Del lado derecho, la parte superior, tenemos el pasivo, que son todas nuestras deudas y obligaciones, y la parte de abajo es el capital contable como tal, ¿no? Que eso es lo mío o lo nuestro, o lo que vamos juntando, sí, dentro de por medio o a través o vía socios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver ahorita este balance general. El recuadrito que les puse arriba en la parte superior izquierda marca el acomodo de forma muy universal de un balance general. Entonces, bueno, el balance general se compone de algo llamado activo, que son los recursos económicos que posee la empresa, ¿sí?, así como bienes, derechos y propiedades, ¿no? O sea, no nada más la parte monetaria, sino también bienes y derechos, ¿de acuerdo? Se compone en activo circulante, que son las cuentas con mayor movimiento a un año. Este activo sí circulante es el que maneja propiamente el efectivo, o cuentas de mayor movimiento a menos de un año que se pueden traducir o convertir en efectivo en determinado momento, como caja, bancos, almacén, sí, más o menos. El otro son el activo fijo, que son todos los bienes que posee la empresa para utilizar a varios años, por eso son activos fijos. Casi todos son bienes inmuebles o son bienes muebles, pero de larga duración. Por ejemplo, maquinaria,
equipo de cómputo, equipo de transporte, terreno, edificio. Y tenemos el activo diferido, que son los pagos hechos por adelantado, únicamente pagos hechos por adelantado que tiene la empresa, pero que lo que está ganando, por eso es un activo, es el derecho de obtener ese bien o servicio por los pagos que está haciendo por adelantado al día de hoy. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Después viene la parte del pasivo, que ya es del lado derecho, la cual nos habla de todas las obligaciones y deudas que tiene la empresa como tal. Y se divide en pasivo corto plazo y largo plazo. El pasivo corto plazo son las deudas menores a un año que tiene ya comprometidas la empresa, por ejemplo, los proveedores, acreedores, cuentas por pagar, documentos por pagar. Y el pasivo a largo plazo son deudas con vencimiento mayor a un año que regularmente tienen que ver con pago de intereses o créditos hipotecarios, ¿no? De hecho, las cuentas, algunas son intereses por pagar o intereses, créditos hipotecarios por pagar o intereses hipotecarios o hipotecas por pagar, ¿de acuerdo? Y el último es el pasivo diferido, que son los cobros por adelantado que hace la empresa. En este caso sí está entrando dinero porque nos están pagando por adelantados, hacemos un cobro por adelantado, está entrando dinero, pero ahí lo que está adquiriendo como parte del pasivo la empresa es la obligación del compromiso del uso o goce del bien o servicio por el que nos están pagando por adelantado, ¿sí? Los clientes, ¿sí? Entonces, por eso nosotros adquirimos con ellos la obligación de ese compromiso durante el tiempo que estipule un contrato. Ahora bien, la otra parte es el capital contable, la cual, este capital contable, son las aportaciones en efectivo o en especie hecho por los socios. También se conforma por parte del capital social, las reservas legales, las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores o la utilidad neta obtenida del ejercicio en curso. Sí, entonces el balance general muestra todos los bienes, derechos, propiedades, deudas y obligaciones que tiene la empresa a una fecha determinada. Por eso mencionaba en diapositivas anteriores que no es otra cosa más que una radiografía de la situación financiera de la empresa. El otro reporte o estado es el estado de resultados, lo cual también es un reporte hecho, ¿sí?, a una fecha de un periodo determinado, ¿sí?, en el cual lo que aquí se muestra los resultados de la empresa durante un periodo específico, es decir, ganancias y pérdidas, de acuerdo, utilidades y pérdidas. De aquí, de este estado de resultados, nosotros sacamos la utilidad neta del ejercicio, ¿de acuerdo? Y también se le conoce como estados de pérdidas y ganancias, ¿sí? El estado de resultados, porque por ahí lo van a encontrar en otros libros como estado de pérdidas y ganancias, entonces es lo mismo al estado de resultados. Yo se lo resumí en una formulita muy sencilla, la cual nos dice ingresos menos gastos es igual a las utilidades, porque precisamente nosotros determinamos cuántos ingresos se obtuvieron vía ventas a crédito y de contado, menos todos los egresos que tienen que ver con todos los gastos, ¿no? Y hasta con el costo de ventas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver los ingresos, ¿sí? Que los cuales representan aquellas entradas que hubieran en la organización por conceptos de ventas de productos, ¿no? Lo que les decía, las ventas pueden ser de contado o a crédito, pero de alguna manera son los ingresos que la misma empresa va obteniendo, o la entrada de dinero, aunque sea crédito. Y la parte de gastos son todas estas erogaciones realizadas por las mismas operaciones de la empresa. Por eso estas erogaciones, o bien llamadas gastos, se dividen en tres: los gastos administrativos, los gastos financieros y los gastos de venta, precisamente para su mayor control, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, los gastos administrativos son los que están relacionados directamente con la administración de la organización.
que no tienen que ver o no tienen relación directa con la actividad principal de la empresa. Sí, o sea, directamente con el área de producción o de la generación de un servicio. Por ejemplo, tenemos papelería, sueldos administrativos, luz, agua, teléfono, internet, entre otros, ¿no? Que netamente ayudan a la operación de la empresa como tal. Los otros gastos son los gastos de ventas, ¿sí? Que están relacionados directamente con todas las operaciones y actividades de la venta del producto. Por ejemplo, la gasolina del equipo de reparto, las reparaciones de vehículos usados por el área de ventas, la papelería específica utilizada por el área de ventas, la publicidad que directamente se va a utilizar para ventas, ¿sí? O sea, flyers o infografías para el personal propiamente, estas no entran aquí, pero sí entran las que tienen que ver directamente con el área de ventas. Y los otros son los gastos financieros, que son los gastos que tenemos por algunas deudas bancarias, comisiones e inclusive, ¿sí? Algunas áreas, comisiones, ¿sí? E inclusive también puede haber productos financieros, que es lo contrario, que son las ganancias que nosotros vamos obteniendo de alguna transacción bancaria como tal, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, es muy sencillo como ir separando los gastos, y además, bueno, sin embargo, lo que nos van a generar es mucha utilidad en todos los sentidos para poder tener una mejor organización dentro de la empresa. Y después, bueno, pues viene la parte de las utilidades, que es lo que obtenemos al final. Y después de que incluimos ingresos y gastos, pues lo que se obtiene de la resta de estos son las utilidades del negocio a una fecha determinada, ¿no? Que nos permitirá que simple y sencillamente ver cuánto hemos ganado, cuánto hemos perdido, ¿sí? Y sobre todo también poder hacer comparaciones mediante algunos análisis financieros que vamos a ver en otras semanas, ¿sí? Pues realmente la proporción de la utilidad con respecto a los gastos y con respecto a los egresos que va teniendo la empresa como tal, ¿no? Aquí es importante entender que el estado de resultados es fundamental, ya que nos ayuda a comprender pues cuánto dinero ganamos en un periodo o cuánto dinero hemos perdido, cuánto gastamos y sobre todo la proporción, lo que ahorita les comentaba, con las utilidades obtenidas, ¿sí? Entonces, por eso el estado de resultados, pues también así como el balance es otro instrumento que nos permite tener una toma de decisiones certera y efectiva y lo más útil posible. También nos facilita el saber si tu empresa pues va por buen camino, si tienes que reducir algunos gastos para generar una mayor utilidad o qué rubro de los gastos tienes que ir modificando o cambiando. De ahí la importancia de que estos mismos gastos si se vayan modificando, se vayan cambiando y además de que implica, bueno, para esto pues un análisis que con algunos formularios, que vuelvo a repetir, lo veremos en otras unidades, podemos darnos cuenta precisamente qué tan bien o qué tan mal vamos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros con esto acabamos las 5 unidades de la primera semana, la cual era la parte introductoria a finanzas, pero también era la parte no tanto introductoria, pero sí la parte conceptual de las finanzas como los rubros más importantes que nos van a permitir generar análisis un poquito más complejos y conocer la situación real de una organización en un tiempo determinado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues con esto damos por terminada nuestra sesión. Agradezco mucho su tiempo para esta sesión y bueno, recordándoles que cualquier duda que ustedes tengan, ¿sí? Pueden consultarla dentro de la sección Pregúntale al tutor como tal
Y además de esto, pueden, en la sección de también de Yammer, ahí con mucho gusto estamos nosotros contestando dudas o cualquier otro comentario, sugerencia, lo que ustedes gusten. Sí les recomiendo que si tienen dudas, la mínima que sea, por favor me las hagan saber de inmediato, ya sean preguntar al tutor o Yammer, pero que sea de inmediato para que lo podamos resolver antes de que se venza el tiempo de la entrega de su actividad. Y les recuerdo que su actividad termina el día domingo. Sí, de preferencia antes de las 23:59 les pido que lo manden para que no llegue con el estatus de tarde y entonces exista una penalización, la cual, bueno, esta tablita de penalización, ustedes recordarán, la pueden ver en la parte de anuncios. Y también les recomiendo que antes de enviar la actividad, por favor, revisen que cumplan con cada uno de los puntos que se están solicitando dentro de la actividad en la sección de evaluación. Revisen de forma muy meticulosa, porque a veces me han enviado actividades incompletas y me queda claro que no es quizá porque no lo quisieron hacer, sino más bien porque no leyeron las instrucciones completas. ¿De acuerdo? Entonces, antes de enviarlo, por favor, revisen que estén cubriendo todos los puntos y sobre todo ya hay rúbricas. Entonces, la rúbrica la pueden ver, sí, que tiene que cumplir para que ustedes estén conscientes del puntaje que pueden obtener. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, buenas noches, bonito fin de semana y nos vemos la siguiente semana. El día lunes publicaré el día y la hora de la sesión, así como la liga correspondiente. Muchísimas gracias, buenas noches.